Bienvenidos al séptimo tema de nuestro seminario bíblico, profético, histórico que nos va a llevar a las profecías de Daniel. Quiero recordar que en el tema anterior hemos estudiado de que la palabra de Dios, la Biblia, nos da un origen de enumerar los días, del 1 al 7. Luego vimos que también en la antigua Babilonia, ahí ellos crearon una nueva forma de nombrar los días, y esta forma era a través de los astros. Vimos que ellos, en vez de nombrarlo del 1 al 7, desafortunadamente les dieron nombres según los astros. El primer día de la semana dedicado al sol, el segundo a la luna, y así consecutivamente Marte, Mercurio y así los otros planetas que conocemos. Entonces vimos que Dios, cuando vio que ellos estaban construyendo una torre, la Torre de Babel, Él intervino para que estos planes babilónicos que ellos estaban implementando bajo su primer rey, que era Nimrod, que mencionó la Biblia, Dios quería intervenir para que ese plan babilónico no vaya adelante. Pues el problema era que allá en Babilonia, ellos, aparte de renombrar los días según los astros, porque implementaron la astrología y también la adoración hacia los astros, entonces ellos también crearon una falsa religión de salvación por obras, y todo esto era un enorme problema, pues el enemigo de Dios estaba opacando nuevamente la verdad, ya casi desde un inicio de la historia humana después del diluvio. Fue ahí que Dios confundió las lenguas. Recordamos que desde la Torre de Babel, la gente fue dispersada a todo el mundo, a todos los rincones de la tierra, y entonces ahí se establecieron y formaron sus pueblos, sus culturas, sus naciones, y llevaron consigo todo este conocimiento antiguo que existía, los recuerdos de que había un diluvio, que había un arco iris, que había un idioma original y que también había una torre. Entonces, tal como hemos visto la semana pasada, ellos llevaron este recuerdo a donde llegaron en toda la tierra, y de alguna manera ellos lo llegaron a nacionalizar para sus propias culturas, para sus pueblos, para sus tribus, y lo nacionalizaron dentro de los relatos, de las historias que ellos mismos manejan acerca de la creación, del origen de las cosas, y de esta manera ellos hablan acerca de la creación, del origen de las cosas, pero a su manera un poco adaptado, un poco distorsionado del original, un poco cambiado, pero de todas maneras lo hemos encontrado, todas estas evidencias antiguas del diluvio, de la torre, del idioma original y del arco iris en las civilizaciones y culturas de todo el mundo, lo cual es muy maravilloso. Y entonces vimos también que desafortunadamente no solo fue llevado a todo el mundo este conocimiento bueno, sino también la falsa religión babilónica, la salvación por obras, la adoración al sol y a los astros, y a muchos lugares también el problema de nombrar los días de la semana según los astros. Entonces vimos también que Dios, lo que más Él condena, la abominación mayor que nos muestra la Biblia, es la adoración del sol, como máxima expresión de la adoración falsa, contraria a la adoración verdadera del Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces vimos también que había un hombre que era el primer representante de la descendencia de la mujer después del diluvio, y era Abraham. Entonces Abraham era babilónico, Dios lo sacó fuera de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y dijo: te voy a llevar a un lugar que se llama Canaán. Y ahí te voy a establecer físicamente, geográficamente, separado de Babilonia, de la falsa adoración, de la adoración al sol y de todas esas cosas. Te voy a establecer en un lugar allá en Canaán, en la tierra prometida, donde tú vas a poder tener una descendencia grande, como las estrellas del cielo, como la reina del mar. Y ustedes van a ser un pueblo apartado de todo este problema babilónico que invadió el mundo. Antes de llegar
más allá, les quiero decir algo muy curioso. Sucede que en el mundo antediluviano comenzaron a haber dos escuelas de nombrar los días de la semana. En otras palabras, los babilónicos, antes de ocurrirse la idea de adorar los astros, antes de eso, antes de renombrar los días de la semana hacia los diferentes astros, ellos obviamente tenían todavía la costumbre de enumerar los días tal como lo había enseñado Dios en su palabra, transmitido a través de Noé y su familia, que sobrevivieron el diluvio y que de su descendencia surgió Nimrod y la gente después del diluvio. Y todos ellos tenían obviamente todavía el conocimiento que Noé y su familia les transmitió de que la semana tiene 7 días, que Dios en el Génesis los nombró del 1 al 7 y que el séptimo es un día especial porque Dios reposó en él, lo santificó y lo bendijo. Y entonces ocurre lo siguiente. Aquí en este cuadro ustedes ven las letras de la antigua Babilonia y también de la antigua Asiria, porque los dos se fundaron ahí en Mesopotamia, los dos entre los ríos Tigris y Éufrates. Babilonia antes y luego vino Asiria también. Los dos tenían una letra muy parecida y ahora van a ver algo muy, muy sorprendente. Pues los historiadores, la gente que estudia los idiomas antiguos, han descubierto que el idioma babilónico es el idioma más antiguo de la humanidad. La letra escrita más antigua data de más de 3.800 años y ahora ocurre lo siguiente, que en el idioma babilónico y también asiria, por si acaso, porque allá en Mesopotamia estaban los dos y eran muy parecidas, ellos nombraron los 7 días de la semana de la siguiente manera. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y ahora ocurre algo muy interesante. Ellos también nombraron al séptimo día de la semana, aparte de nombrarlo séptimo, también lo nombraron Sabbatú o también Zapatú. Ahora, ¿esto les suena conocido? Los antiguos babilónicos nombraron los días de la semana según el Génesis. ¿De dónde aprendieron esto? Lo aprendieron de Noé, de sus 3 hijos, de sus esposas, que habían transmitido eso al mundo después del diluvio. De que había 7 días, 1 al 7, y que el 7 era el día de descanso. Ahora, de ahí ocurrió que en Babilonia comenzaron a adorar los astros y entonces desafortunadamente cambiaron la forma original de nombrar los días hacia la forma nueva babilónica, día del sol, día de la luna, etc., de los planetas. Les quiero leer aquí del diccionario de la Santa Biblia, Editorial Caribe, página 563. Y aquí habla acerca de esto y dice, inscripciones asirias y caldeas. ¿Recuerdan quiénes son los caldeos? Los babilónicos. Inscripciones asirias y caldeas, es decir, babilónicas, de una fecha anterior al tiempo de Moisés, hacen referencia a la semana de 7 días, lo que estamos viendo en este momento, y al séptimo día como día de descanso. Inscripciones asirias y babilónicas. Fíjense, en el cual era ilícito para el común de las gentes el trabajar, y lo era para el rey salir en carro o desempeñar funciones especiales. ¿No es esto increíble? Lo que ocurre es que el sábado ya en Babilonia fue conocido. ¿Por qué? Pues obviamente Noé y su familia, consagrada familia que sobrevivió el diluvio, lo transmitió a sus descendientes. Entonces, le cuento que los días festivos de los babilónicos caían justamente el 7, 14, 21 y 28 del mes. Cada 7 días, cada séptimo día, cayó el día festivo de los babilónicos. Eso es impresionante. Entonces, eso es un conocimiento que casi no existe hoy en día ya. He tenido que descubrir bastante y analizar para descubrir estas cosas.
Ellos tuvieron el ritmo semanal de la creación. Entonces ocurrió que se formaron dos escuelas. La primera escuela es la escuela original. En otras palabras, se formaron dos escuelas. En realidad se formó una segunda escuela, pues había una escuela original del Génesis capítulo 1 y 2, donde Dios dice que los días de la semana son del 1 al 7 enumerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el séptimo de reposo, de bendición y de santificación. Y ahora después de Babilonia encontramos la segunda escuela, donde los babilónicos se apartaron lo que ellos tenían y comenzaron una nueva forma de enumerar los días de la semana en contra del Creador, en contra de lo bíblico, en contra del Génesis, en contra de Noé y su familia. Y ellos, bajo Nimrod ocurrió todo esto, bajo la Torre de Babel en Babilonia. Y de esta manera la astronomía, la astrología comenzó a funcionar, los astros. Y ellos comenzaron a decir que son divinidades y que tienen influencia sobre nuestras vidas y que hay que adorarlos. Y su divinidad mayor era simplemente el sol. Les quiero leer aquí una pequeña lista de países o imperios antiguos o lenguas que han adoptado la escuela babilónica de nombrar los días de la semana. Bien, tenemos Babilonia, tenemos los persas, los griegos, los romanos. Todos ellos comenzaron a nombrar los días de la semana según los astros, día del sol, día de la luna, todo esto. También las tribus bárbaras que invadieron el imperio romano. El Egipto antiguo aceptó esto también, nombrando en la misma secuencia los días de la semana. Luego, lamentablemente, los asirios también, que originalmente tenían el concepto correcto de enumerar, de nombrar los días de la semana. Todo esto se trasladó hasta la India, donde de la misma manera se renombró los días babilónicos. En Mongolia, en Ceilón, en el chino antiguo, en Japón, en Corea, en Vietnam, en Tíbet, en Bután, Siam, Birmania y hay un montón de más. Pero, y ahora viene el detalle interesante, no todo el mundo, cuando desde Babilonia las personas fueron distribuyéndose a nivel mundial, no toda la gente que se fue adoptaron el sistema babilónico de nombrar los días según los astros. Hay varias antiguas culturas y civilizaciones que dijeron, no, nosotros nos mantenemos con el original de nombrar los días del 1 al 7 nomás, y el séptimo, pues, el de reposo. Y esas les quiero dar una lista aquí. En primer lugar, Babilonia, Asiria antigua. Pero también el árabe antiguo y el árabe moderno nombran sus días de la semana, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Simplemente el séptimo le dicen de reposo. Y el sexto lo han también dado un nombre en el árabe, el día de la reunión o de la preparación. Luego, otros idiomas o países, maltés, Etiopía, allá Etiopía, cerquita en África de Egipto, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a nombrar los días de la semana según los astros, sino según el Génesis, del 1 al 7. Luego, varias tribus africanas igual, los malayos, en Borneo, en Madagascar, en Nueva Guinea, en el Congo, inclusive en Portugal hoy en día. Y en Brasil se nombra del 1 al 7, ¿no es así? Muy interesante. De esta manera se formaron dos escuelas a nivel mundial. No todo el mundo se subyugó a la falsa manera de nombrar los días. Quiero decirles una cosa interesante, pues aquí hemos visto que los árabes también mencionan la semana de esta manera, nombrándolo del 1 al 7, y el séptimo día en los árabes también, en todos sus idiomas o en todas sus naciones donde ellos están, siempre es el séptimo día de reposo. Muy interesante, curioso, ¿por qué? Porque en Génesis, capítulo 21, conocemos que aquí está el origen del mundo árabe, el origen del mundo musulmán, que hoy en día es el mundo del Islam. En Génesis 21, Abraham tuvo un hijo, se llamaba Ismael. Ismael estaba con Abraham durante aproximadamente 17 años, hasta que desafortunadamente, los aproximadamente 17 años, el muchacho
con su mamá tuvieron que abandonar el hogar, irse a vivir a otro lugar, lejos. Pero lo interesante aquí en Génesis 21 es que acerca de este muchacho habla lo siguiente acerca de Ismael. En el versículo 16, al final, cuando el muchacho alzó su voz y lloró, viene la respuesta de Dios. Dios le oyó desde el cielo. Entonces Dios en el versículo 18 le prometió también, te haré una gran nación de ti. Y el versículo 20 dice que Dios estaba con el muchacho. Y entonces ellos, dice el versículo 21, fueron a vivir a la tierra de Egipto. De todas maneras, el muchacho estaba 17 años en la casa de su papá Abraham. Esos 17 años, él guardó el séptimo día de la semana. Él tuvo todo el conocimiento transmitido de la creación, del diluvio, de la torre de Babel, del idioma original, del arco iris, del séptimo día de reposo bendecido y santificado. Y de ahí él, 17 años, tenía esa costumbre, lo guardó también y ahí tuvo que abandonar su hogar y se fue a otro lugar, pero Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque el muchacho se mantuvo con Dios también. Es decir, siguió esta costumbre correcta, bíblica. Es por eso que en el árabe, que luego se desarrollaron los idiomas árabes, pues en el antiguo y en el moderno, los días de la semana se mantienen igual, del 1 al séptimo, y el séptimo sigue siendo día de reposo. Muy interesante. Entonces yo quiero aclarar aquí una duda. Mucha gente piensa que en Éxodo capítulo 20 aparece por primera vez el nombre del séptimo día de la semana, sábado, el Shabbat. Pero no es así. Aquí en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés, aquí aparece desde el versículo 8 al 11, aquí aparece el sábado y se le da el nombre distintivo de día de reposo, sábado, Shabbat, día de reposo. Pero no es este el origen. Mucha gente piensa que esto es el origen. Pero 4 capítulos antes, en el capítulo 16, vemos que cuando Dios les dio al pueblo en el desierto el maná, aquí el sábado, con el nombre distintivo de Shabbat, de sábado, ya estaba en plena vigencia. Entonces es algo muy interesante. Había aquí una prueba sabática y ellos tenían que ser probados si andan en esta ley o no. Y la prueba era el séptimo día, el día de reposo, el día santificado y bendecido por Dios, porque en ese día no debían recolectar el maná, sino un día anterior, el sexto día de la semana, el día de preparación. Ahí debían recolectar para guardarlo para el día siguiente. Pero tenemos evidencias mucho anteriores, las que acabamos de ver aquí. Todavía está en esta imagen de que los babilónicos, siglos antes de la aparición de Abraham o de los hebreos, de los israelitas, de los judíos, ellos ya tenían el ritmo semanal de 7 días, del 1 al 7, y el 7 ya lo nombraban sábado, día de reposo. Por lo tanto, el origen del término ya está en Babilonia. ¿Y de dónde ocurrió? ¿Cómo recibieron los babilónicos este origen? Pues de Noé y su familia. ¿Y de dónde lo trajeron Noé y su familia? Del mundo antediluviano, del cual habían sobrevivido con el arca. ¿Y de dónde lo tuvieron los antediluvianos? Pues de la creación del Génesis. Génesis 2, 1 al 3, donde nos habla de que Dios el séptimo día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahí no indica que ya le dio el nombre distintivo de sábado. Pero según la evidencia que acabamos de ver, con bastante probabilidad, inclusive los del mundo antediluviano ya lo nombraron así. Una cosa muy interesante. Así que vamos juntos a Génesis capítulo 15. En Génesis 15, versículo 5, Dios le prometió a Abraham, Abraham significa padre de una multitud, le dijo, te voy a hacer una gran descendencia como las estrellas del cielo. Y un poquito más allá, en Génesis 22, versículo 17, lo vuelve a repetir así, de cierto te bendeciré
te multiplicaré, tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Muy interesante. Y en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, Dios prometió una gran descendencia a Abraham. ¿Quién era Abraham? Salió de Ur, de Babilonia, de los caldeos, era babilónico. Dios prometió: de ti voy a hacer una gran descendencia. Y esta descendencia va a ser muy especial, pues a través de ella voy a bendecir la tierra entera. No solamente porque Jesucristo iba a nacer de la descendencia de Abraham, sino también ese pueblo debería ser fiel al Señor, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y de esta manera ser una luz para todo el mundo que estaba en la religión babilónica y de esta manera poder sacarlos de ahí hacia la adoración del Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces Abraham, él recibió una promesa no solamente de una gran descendencia, sino también de un lugar físico, geográfico, donde debería ir a morar. Y ese es Canaán terrenal. Ahí en Génesis capítulo 11, 31, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice al final: y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Eso era su destino, su propósito, que Dios había preparado ese lugar. Y el capítulo 12, hay también el versículo 1, donde el Señor habla a Abraham y dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y dice el versículo 5, al final del versículo 5, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¡Qué bonito! Y Dios los separó físicamente de Babilonia a la tierra de Canaán para ahí comenzar su descendencia grande que Él tenía preparado, la descendencia de la mujer, espiritualmente, simbólicamente hablando, la descendencia de los hijos de Dios, de las personas que iban a hacer su voluntad, iban a serle fiel al Dios creador, iban a ir contra el falso Dios Sol, contra la falsa salvación por obras y contra las falsas costumbres babilónicas. Y de esta manera vemos también Génesis 17, el versículo 8, donde nos indica lo siguiente, donde Dios dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Yo seré su Dios, el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Yo seré su Dios. No como en los otros lugares del mundo donde ya la gente se había inclinado al Dios Sol, al Dios de Babilonia, detrás del cual finalmente está Lucifer, el diablo. De esta manera, Abraham tuvo un hijo. El hijo se llamaba Isaac. Lo encontramos en Génesis 21, 2 y 3. Y Isaac también tuvo dos hijos. Lo encontramos en Génesis 25, versículo 20, hasta el 26. Y Isaac, sus dos hijos eran Esaú y Jacob. Entonces, Esaú y Jacob, su papá era Isaac, su abuelo era Abraham. Y Esaú y Jacob tuvieron un problema. Los dos nacieron casi al mismo tiempo. Esaú un poquito antes, Jacob después. Y de tal manera que Esaú era el primogénito y tenía que recibir la bendición. Desafortunadamente, Esaú no era muy íntegro y menospreció un poco este don, esta bendición, y su hermano Jacob se la robó. Él, su hermano Jacob, le engañó. Algunos quizás recuerden la historia con un plato de lentejas muy rico. Y él dijo: dame ese plato de lentejas. Yo te voy a dar mi primogenitura si tú me das ese rico plato de lentejas. De esta manera Jacob se agarró la primogenitura. Y no solamente esto. Entonces su papá ya era ancianito, Isaac, y Isaac ya no podía ver bien. Así que Jacob con su mamá lamentablemente ingeniaron un plan para engañar también a su papá Isaac, de tal manera que él reciba la bendición que su hermano debería recibir. Y finalmente la obtuvo a través de un engaño.
Y su hermano Esaú se enojó mucho, pues su hermano Jacob no solamente le quitó la bendición, sino también la primogenitura, finalmente todo le quitó y le quería matar. Y Jacob huyó lejos de la ira de su hermano, de la venganza de su hermano Esaú. Y estando lejos, él tuvo 12 hijos. Ahí están los 12 famosos hijos, de los cuales luego se fundaron las 12 tribus de Israel, ¿no es así? Entonces, estando lejos Jacob, ahí él tuvo sus 12 hijos, pero ahí él se arrepintió. Él reconoció su pecado, vio que no era bueno lo que había hecho y pidió perdón, se arrepintió y dijo, voy a ir de vuelta, me voy a encontrar con mi hermano, ojalá no me mate. Entonces volvió con su familia, con su esposa, con sus 12 hijos, todos. Entonces, el más joven, por si acaso, el último, era José. El famoso José, que Dios le había bendecido de tal manera que él tenía el don de ver el futuro a través de sueños. Finalmente, él retornó y se encontró con Esaú. Ahí estaba toda su familia acompañándole, se habían formado en 2 o 3 grupitos. Y entonces él se postró ante su hermano, le pidió disculpas, perdón, y se reconciliaron los dos. Era una preciosa situación. Por si acaso, una noche anterior de este evento, el amigo Jacob estaba con gran preocupación. Él pensaba, el día de mañana yo voy a ver a mi hermano, quizás me mate. Yo no sé si Dios aceptó mi perdón, mi arrepentimiento. Entonces ahí se encontró él con un ángel, con el ángel del Señor. Y lucharon toda la noche, dice la Biblia. Toda la noche lucharon y él reconoció, este no es un hombre, es un ángel. Cuando él reconoció que es el ángel del Señor, él dijo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. En otras palabras, si tú me bendices, yo puedo ir mañana tranquilo al encuentro. Porque si mi hermano me mata, yo no importa. Yo ya tengo la paz con Dios. Ya estoy reconciliado con Dios. Entonces él se aferró al ángel y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Finalmente recibió la bendición. Y ahí su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Génesis 32, 28. Y de ahí Jacob ahora se llamaba Israel, victorioso porque luchó con el Señor y obtuvo la bendición. Y de ahí todos los descendientes llegaron a ser conocidos luego como los israelitas. De ahí. Entonces, él al día siguiente se encontró con su hermano y su hermano no lo mató. Su hermano también lloró y se reconciliaron, se abrazaron, se besaron y era un evento muy bonito. De todas maneras, tenemos que avanzar en la historia. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Y José era un joven, un muchacho íntegro. Era bueno, era fiel. Vamos a ver aquí una imagen de José. Lo que ocurrió con José, lo que sabemos, es que él fue vendido como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y dónde había estado él antes? En Canaán. ¿Y dónde debió haberse criado como descendencia? En Canaán. Pero ¿qué pasó? Sus 11 hermanos tramaron un plan porque tenían envidia de su hermano y no le querían, inclusive querían matarlo. Pero finalmente dijeron, vendámoslo como esclavo. Así ya no tenemos que estar con él y con sus sueños y con todo lo que él nos habla. Y todo esto relata Génesis 37. Y entonces finalmente José llega a Egipto. En Egipto él se porta muy bien, es un muchacho fiel, es un muchacho que hace la voluntad de Dios, de tal manera que la Biblia nos relata que llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Dios le dio una visión del futuro y pudo salvar a Egipto de la hambruna. Recordamos la historia. Y entonces todo esto encontramos en Génesis 41 y como agradecimiento el faraón le dijo a José, José, muchacho, trae a toda tu familia que vengan aquí a Egipto. ¿Y toda la familia dónde estaba? En Canaán. Ahí estaban donde Dios los quería tener. Y el faraón dijo, tráigalos a Egipto. Muy bien, toda la familia se vino a Egipto felices. Egipto era uno de los imperios más poderosos de la época y ellos recibieron todos los honores, las mejores tierras, recibieron
libertad. Eran reconocidos por todo el pueblo como los salvadores de Egipto, porque a través de José y a través del sueño que Dios le había dado, Egipto fue salvo, recordamos la historia. Entonces, vemos que aquí en Egipto, el problema era que ellos habían adoptado también la adoración del sol. Pues recuerden, de Babilonia fueron esparcidos a todos los lugares del mundo. Una parte fue a Egipto, que está bastante cerca de Babilonia, y lamentablemente siguieron con la forma de enumerar los días según los astros, día del sol, día de la luna, y todos los días de tal manera. Y adoraron también al sol como su divinidad mayor, Ra, el dios sol. Aquí hay una antigua imagen de allá, de los que se encuentra en muchos lugares donde los arqueólogos han descubierto rocas antiguas, como ellos los egipcios adoraban al sol. El plan de Dios era que su descendencia de la mujer, simbólicamente hablando, se desarrolle lejos de Babilonia, lejos de la adoración al sol. ¿Y ahora qué pasó? Nuevamente estaban ahí, en Egipto. Es algo parecido a estar en Babilonia. En cierto sentido es lo mismo. Estar en Egipto, estar en Babilonia es lo mismo. Estar bajo la falsa adoración, el falso dios sol, los ídolos, las imágenes y todas esas cosas. Entonces Dios originalmente no quería esto. Él los había separado físicamente, geográficamente hacia Canaán. Entonces, desafortunadamente, estando en Egipto, donde había todas las costumbres paganas, el pueblo de Dios poco a poco fue llegando a influenciarse, a adaptar las costumbres, a cambiar nuevamente su carácter, su identidad. Era una lucha espiritual terrible. Entonces, José, cuando estaba ahí ya con su familia establecido en Egipto, antes de morir, ellos estaban tan bien establecidos ya en Egipto, de que tuvieron una tan buena relación con los egipcios y con el faraón, que inclusive Jacob, ancianito que llegó a Egipto con los 12 hijos, Jacob bendijo inclusive al faraón. Fíjense Génesis 47, versículo 7. Génesis 47, 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Fíjense, tal era la relación que tuvieron inicialmente. Pero también Dios, viendo las circunstancias que habían cambiado, los bendijo también y dijo, les haré la descendencia grande aunque estén en Egipto. Mi plan era que sea en Canaán, pero ahora están en Egipto, pues aquí les haré igual mi descendencia grande. Esto lo podemos leer en Génesis 46, versículo 3 y 4, donde dice Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿Volver a dónde? Volver a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, ahí ellos llegaron a ser una gran descendencia. Y cuando José era ya ancianito y estaba a punto de morir, él recordó la promesa de que deberían estar en Canaán y él estaba en Egipto. Y entonces él dice lo siguiente antes de morir. Génesis 50, versículo 24. Génesis 50, 24. Esto es en el contexto de las últimas palabras antes de su muerte. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, a la tierra prometida donde fluye leche y miel, a Canaán. Volveréis. Y quizás él también recordó de que había una profecía en Génesis 15, versículo 13 y 14. Había una profecía que Dios había hecho a Abraham, donde dice en Génesis 15, 13 y 14, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos ahí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo
Y después de esto saldrán con gran riqueza. Quizás también José al morir, él recordaba todas esas cosas. Él dijo, estamos en Egipto, no deberíamos en realidad estar aquí, pero Dios ha prometido, vamos a regresar, aunque dure 400 años. Pero entonces volveremos al lugar. Ahora sucede que el diablo luchó terriblemente para extinguir la verdad. Vamos a ver a qué me refiero. Cuando José llegó a Egipto, el diablo intentó que el muchacho José adopte las costumbres egipcias, se incline ante las divinidades egipcias, adopte la religión egipcia y sobre todo al dios Sol, detrás del cual estaba Lucifer. Entonces, cuando José llegó ahí, era un joven consagrado. Ustedes pueden leer la historia en Génesis 37. Él tenía el don de ver el futuro. Dios no da a cualquiera ese don, lo da a los profetas. Por ejemplo, a Daniel. Y también lo dio a José. Entonces José era un muchacho bien consagrado a Dios, bien fiel y obediente. Era honesto y responsable. Pues cuando él estaba con su amo Potifar en Egipto, él era tan responsable y fiel que Potifar lo puso muy pronto ¿en qué? En la posición más importante de su casa, ¿recuerdan? Y cuando él llegó a estar en la cárcel, ¿qué hizo en la cárcel? Llegó a estar tan bien y obediente y fiel y consagrado que se encargaba de los otros presos y limpiaba y hacía y ayudaba. De tal manera que llegó a ser el primero en la cárcel también. Era realmente un muchacho. Además, él despreció la mentira y el engaño y las cosas incorrectas. Pues la Biblia nos dice en Génesis 39 hasta el Génesis 41, están todas esas historias, que cuando estaba allá con Potifar, la esposa de Potifar le quería engañar para que José se acostase con ella. Y José dijo, no, ¿cómo voy a hacer estas cosas? Y es por eso, por su lealtad, que acabó en la cárcel. Recuerden la historia porque la mujer le arrancó su vestido y él huyó. De todas maneras, vemos que realmente era un muchacho consagrado, bueno, honesto, haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo eran sus hermanitos? Los otros 11. Sus hermanos en realidad, porque eran sus mayores. ¿Cómo eran sus 11 hermanos? La Biblia en Génesis 37, ustedes pueden leer, nos dice que tenían mala fama, que tenían envidia, que se burlaban de él, que le aborrecían, que lo odiaban, que querían matarle, que no podían hablar pacíficamente con él y finalmente que lo vendieron como esclavo y al colmo le mintieron a su padre diciendo que un animal se lo había comido. ¿Parecen hijos de Dios? ¿Parecen de la descendencia de la mujer? No. Parecían los 11 de la descendencia espiritual ¿de quién? De la serpiente. ¿Quién tuvo ya a los 11 en sus garras? Lucifer. Ya los tenía los 11. Faltaba un hito. Faltaba un hito. Si lo derroto a él más, la descendencia de la mujer se va a destruir. No vendrá ningún Mesías venidero. Entonces el plan del diablo se concentraba en José. Intentaba insinuar a los hermanos que lo maten. Pero hay uno de los hermanos se levantó, un ratito tenía una conciencia, el Espíritu Santo le habló y dijo, no le podemos matar, es nuestro hermano. Ya, entonces vendámosle como esclavo. El diablo quería que muera ese ratito nomás ya José. Pero entonces llegó a estar en Egipto. Y en Egipto, ¿qué hizo ahí el diablo con él? Le puso muchas tentaciones. La mujer de Potifar, lo metió en la cárcel, pero no podía destruir la fe del joven y su lealtad. No lo podía destrozar al joven. Entonces se le ocurrió un último plan. Fíjense lo que pasó. De la misma manera como el diablo intentó destruir la descendencia de la mujer antes del diluvio, al inicio mismo. Recuerden que Caín y Abel eran los primeros dos que se pusieron. Caín, la descendencia de la serpiente, hijo del diablo, que hacía la voluntad contraria a la de Dios. Y Abel, que hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Lo mató.
Y el diablo a través de Caín intentó ponerle fin a la descendencia de la mujer. Pero recuerden que Dios puso a Set en lugar de Abel. Y de ahí comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y la descendencia de la mujer, espiritualmente hablando, siguió. Y de ahí salieron Enoc, que fue trasladado al cielo, Noé, que sobrevivió el diluvio, todos ellos. Y ahora vemos lo mismo aquí. Después del diluvio, el diablo intentando destruir la descendencia de la mujer para que se extinga y no pueda venir el Mesías prometido. ¿Qué pasó entonces? Vamos a hablar ahora acerca del suegro de José. ¿Quién era el suegro de José? Muy bien, vamos a ver aquí un mapita. Y ocurre que en Génesis 41 nos habla del suegro de José. ¿Con quién se casó con José? ¿Quién era su suegro? Génesis 41, 45. ¿Quién le dio la esposa a José? Nosotros queremos que Dios nos dé las esposas, ¿no? Aquí vemos, y llamó Faraón el nombre de José, Safna Panea, y le dio por mujer a Asenat. ¿Quién le dio la mujer a José? El faraón, el rey de Egipto, el que adoraba al sol, él. Y ahora, ¿quién es la muchacha esta, Asenat, que era la esposa ahora de José? Dice, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Quién era la muchacha Asenat con la cual se casó José? La hija de Potífera, sacerdote de On. ¿Quién era su suegro de José? Potífera, sacerdote de On. ¿Qué es On? Aquí en el mapa vemos, en Egipto, la ciudad de On es conocida como la ciudad de Heliópolis. Ahora, On significa sol o luz. Heliópolis es la ciudad del sol. En otras palabras, les voy a leer lo que dice el diccionario acerca de esto. Aquí este mismo diccionario de la Biblia, página 278 y 279, habla de Heliópolis, la ciudad del sol, célebre ciudad de Egipto, también conocida en la Biblia como On, lo que acabamos de ver. On es Heliópolis. Los árabes la llamaban Ain Shems, la fuente del sol. Muy interesante. Esta ciudad era el antiguo centro del culto que los egipcios tributaban al sol. ¿Cuál era el centro de la adoración del sol en Egipto? La ciudad de On, Heliópolis. Era la más importante ciudad de adoración del sol en Egipto. ¿Y quién era su sacerdote? El suegro de José. El sacerdote del sol más importante de Egipto. Pobre José. ¿En qué situación estaba ahora familiar? Él no podía rechazar, tenía que aceptar la esposa. Y seguramente me imagino que también llegaron a ser muy felices. Y me imagino que José logró convencerla y convertirla a ella. Por si acaso tu papá está adorando al Dios falso. Tenemos que adorar al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, aunque tu papá es el sacerdote más importante de todo Egipto de la adoración del sol. El diablo intentó doblegar a José a la adoración del sol a través de la esposa que le dio a través del faraón. Qué interesante este detalle. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver aquí que realmente los egipcios adoraban mucho al sol y los israelitas que luego estaban ahí 400 años, poco a poco comenzaron a adoptar las costumbres. Aunque José todavía murió, cuando murió, él murió consagrado al Dios verdadero de los cielos y de la tierra. Él no se había subyugado al Dios Sol. Pero luego ahí se multiplicaron sus otros 11 hermanos y luego después de 400 años eran casi 1.000.000 de personas o más. Y ellos después de tantas generaciones ya habían comenzado a adaptar las costumbres egipcias de los ídolos, de las imágenes, del Dios Sol y todas esas cosas. Entonces, el diablo se le ocurrió una cosita más. Cuando el diablo vio,
Ellos ya se fueron de la tierra de Canaán, muy bien. Ahora están en Egipto, pero ellos deberían estar en Canaán. El diablo también sabe estas cosas, él también estudia la Biblia, él también sabía de la profecía de los 400 años. Entonces él dijo, voy a impedir que ellos regresen a Canaán. Voy a hacer que en Canaán sea un lugar lleno de poblaciones, y no cualquier poblaciones, los gigantes que se establezcan en Canaán, para que los israelitas no puedan regresar, para que cuando regresen esté lleno de ciudades fortificadas, lleno de gigantes tremendos, soldados, para que ellos no puedan regresar. Entonces, después de 400 años, cuando finalmente Dios sacó a su pueblo de Egipto, las circunstancias habían cambiado, los egipcios ya no querían a los israelitas, los egipcios ahora eran en contra de los israelitas, les pusieron como esclavos y era terrible para ellos estar ahí. Y Dios llamó a un hombre, Moisés. Y a través de Moisés, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios hizo descender 10 plagas terribles sobre Egipto. Luego finalmente salieron los israelitas. Dios abrió milagrosamente el mar, cruzaron. Dios milagrosamente destruyó el ejército de los egipcios. Y entonces ellos llegaron al otro lado, al desierto. Felices estaban yendo a Canaán, finalmente a la tierra prometida después de 400 años. Y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? Ay, no podemos entrar, está lleno de gigantes, ciudades fortificadas. Nosotros somos como langostas a sus pies. Es cierto, es un lugar donde fluye leche y miel. Las frutas son enormes. Es un buenísimo lugar, rica tierra, pero no podemos entrar. Les faltó la fe. De los 12 espías que fueron enviados, ustedes pueden leer la historia en Números 13. De los 12 espías que fueron enviados, solo 2 dijeron, sí podemos entrar, pues Dios lo va a hacer. Dios nos acaba de sacar de Egipto. Dios acaba de hacer caer 10 plagas. Dios abrió el mar. Dios destruyó el ejército egipcio. ¿Cómo Dios no nos va a dar la tierra de Canaán si nos ha prometido? Pero no les creyeron. Y por causa de su incredulidad, tuvieron que estar 40 años en el desierto, dice la Biblia. Desafortunadamente, en estos 40 años en el desierto, ellos llegaron a volver a las costumbres egipcias. Fíjense lo que ocurrió, lo primero que ocurrió cuando ellos estaban en el desierto, no habían entrado a Canaán. Dios le envía a Moisés que suba a la montaña para que reciba los 10 mandamientos. ¿Y qué ocurrió atrás? ¿Qué ocurrió con los israelitas que habían quedado atrás? Vamos a leer aquí. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Entonces ellos querían que hagan dioses, imágenes, alguna divinidad para adorarla. ¿De dónde habían aprendido esto? En los 400 años de Egipto. Salieron de ahí, pero su mente seguía con las costumbres egipcias. Qué terrible situación. Moisés seguía en la montaña. Entonces dice el versículo 7 y 8, Dios le habla a Moisés en la montaña. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y el 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible! Hicieron un becerro de fundición. ¿Cómo se les ocurrió a estas personas hacer un becerro? La Biblia también es conocido como el becerro de oro. ¿Por qué un becerro? Pues en Egipto, donde acaban de salir, se adoraba al becerro. Y el becerro era simplemente otra manifestación del dios Sol. Cuando ellos levantaron el becerro, levantaron la adoración
al dios Sol, al falso dios, el dios egipcio, el dios babilónico, el diablo. Y el becerro, esta es una antigua estatua de un becerro de Egipto. Ustedes ven que sus cuernos son en forma de una luna, porque esto incluía también la adoración a la luna, pero en menor grado, porque alrededor de la luna estaba el disco solar, la adoración mayor del sol. Entonces, ¿por qué un becerro? Porque un becerro era símbolo de la fertilidad. Entonces ellos pensaban que el sol es el dios de la fertilidad, porque con sus rayos fertiliza la tierra. Entonces ellos aplicaron el dios sol al becerro. El becerro simboliza la fertilidad. El becerro, el dios sol. En cierto sentido también dios luna, pero más dios sol. Y lo interesante es, si ustedes ven esto, que en su frente el becerro tenía ¿qué cosa? Una serpiente, una cobra que salía de su frente y que cuando tú veías de frente al becerro, veías el diablo, la serpiente mirando hacia uno y detrás el disco solar, pues el diablo es el dios sol al fin y al cabo, porque Apocalipsis 12, como ya sabemos, habla del diablo y le da uno de varios nombres. Apocalipsis 12, versículo 9, cuando dice fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. El diablo simbolizado por la serpiente, y esto en muchas culturas. Ni siquiera el diablo se esconde aquí. Entonces el disco solar, la divinidad del sol, el dios sol de Babilonia y de Egipto, representado también por la cobra, por la serpiente, que tiene donde en su frente. Muy interesante para profundizar estos pensamientos. Ahora, cuando ellos comenzaron a adorar al becerro del oro, el dios sol, vamos a seguir leyendo aquí Éxodo 32, versículo 4. Fíjense lo que dice. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible! Rápido habían dejado al Dios creador del cielo y de la tierra para volver atrás al Dios Sol. Impresionante. Y sigue el versículo que en el versículo 5 deciden hacer una fiesta supuestamente para Dios, pero no era lo que estaban haciendo. Y ahora dice el versículo 6, aquí un detalle importante. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a regocijarse. ¿Qué hicieron al día siguiente? Madrugaron. ¿Por qué? Porque al dios sol se lo adoraba de mañana, cuando nace, cuando sale. Ahí es donde los babilónicos y los egipcios, y ellos también ahora en este momento, adoraban al becerro, al dios sol. Ahí madrugaron, el becerro estaba listo y salió el sol y ya comenzaron su adoración y su fiesta. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo lo que ocurrió aquí! Vengan conmigo, vamos a leer en Hechos capítulo 7. Vamos a ver cómo Esteban, el gran diácono, relata esta historia. Y vamos a confirmar lo que estamos diciendo hasta aquí. Hechos 7, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y fíjense la reacción de Dios. Y Dios se apartó y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo. Porque la adoración al becerro de oro era adoración al ejército del cielo, al sol, luna y indirectamente las estrellas también. ¡Qué tremendo! Esto es lo que ocurrió en aquel entonces. Y hoy en día, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Todo este mundo, hoy en día, que estamos viviendo tan avanzados en la historia humana,
casi todo el mundo, directa o indirectamente, algunos sabiendo, pero la mayoría sin saberlo, están de alguna manera bajo la influencia del dios Sol a través del día del Sol. Él implementó en la primera posición de la semana desde Babilonia, que se trasladó al mundo entero, a todas las culturas, no a todas, gracias a Dios, pero a la mayoría. Y de esta manera, nosotros debemos ser de la descendencia de la mujer espiritualmente hablando. Debemos apartarnos de esas cosas, salir espiritualmente de Babilonia, salir espiritualmente de Egipto, no participar en ese tipo de idolatrías, en ese tipo abominables de adoración al sol. ¿Nosotros qué debemos hacer? Adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, las plantas, los animales y el ser humano en 6 días. Y en el séptimo, ¿qué hizo? Descansó y lo bendijo y lo reposó. Nosotros debemos ser de aquella escuela original, no de la escuela babilónica tergiversada, donde los astros tomaron control. Nosotros debemos ser de la escuela original bíblica, del Génesis, de la cual era Adán, de la cual era Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham y toda su descendencia. Eso es una cosa muy importante. De esta manera, en el siguiente tema, vamos a entrar finalmente a Daniel, porque ya tenemos todo el panorama listo para entender muchas más cosas del libro de Daniel y su contexto general. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.